¿Cómo estás, querido hermano? ¿Cómo estás, querida hermana? Qué gusto reencontrarnos, qué gusto saludarte nuevamente. Este nuevo domingo, ya estamos cumpliendo varios domingos, ¿verdad? En que nos estamos comunicando de manera virtual, exponiendo la palabra del Señor, sin embargo, y siempre en todo momento. Agradecemos al Señor por estos medios, espero que estés siendo sostenida y puedes estar refugiándote en la gracia que sobreabunda de nuestro buen Dios, esa gracia que nos permite ser transformados y en esa gracia en la cual descansamos para ser lo que somos. El día de hoy continuamos con nuestra serie de exposiciones bíblicas en el Evangelio de Marcos y estamos en el capítulo 15 y el día de hoy vamos a estar viendo los versículos 16 al 20. Marcos 15, 16 al 20, exposición número 70 de esta serie del Evangelio de Marcos. Te invito entonces a que podamos darle lectura a la siempre poderosa, viva y eficaz palabra del Señor. Marcos 15, versículos 16 al 20 dice así. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, Salve, Rey de los judíos, y golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Oremos a nuestro buen Dios. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te agradecemos por la oportunidad y el privilegio de ser expuestos a tu palabra. Permítenos el privilegio de que ésta hable a nuestros corazones, ilumine nuestro entendimiento para comprender tus verdades. Y estas verdades, Señor, fortalezcan nuestra débil fe y santifiquen nuestra vida, de modo tal que podamos responder a tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guía. Y respondamos, Señor, para la gloria tuya. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El título para hoy, como aparece allí, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y sí, hermanos, porque la presencia del pecado en nuestras vidas es una realidad. Sí. Y entre otras cosas, el pecado nos priva, nos desvía, el pecado nos distrae y entorpece de aquel objetivo supremo y máximo que todo creyente tiene en la vida, que no es otro que adorar a nuestro Dios. Y es por esta razón es que es absolutamente necesario y urgente que en todo momento nos estemos examinando cómo está nuestra vida delante de la santidad y de las demandas de nuestro buen Dios. Hermano, porque no examinarse es un síntoma de orgullo, de soberbia, es una clara evidencia de autosuficiencia que viene siendo pecado. Hermanos, si pasamos un día sin reconocer nuestros pecados, sin reconocernos como pecadores delante del Señor, si pasamos un día sin reconocer que somos necesitados de la gracia de nuestro buen Dios, entonces porque no hemos comprendido la gravedad del pecado, ni tampoco la suficiencia de la obra de Cristo. Porque hermanos, los creyentes caemos en pecado. Y por un tiempo, como dice el apóstol Pablo, somos llevados cautivos por el pecado. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros constantemente nos guía hacia la gracia, hacia la comunión plena con nuestro buen Dios. Entonces, lo que te estoy hablando es de cuál es nuestra responsabilidad como creyente. Y esta es examinarnos e identificar si hay actitudes contrarias a la voluntad de Dios en nuestra vida. Si en nuestro corazón identificamos esta presencia del pecado
Y una vez identificado, debemos arrepentirnos de ello y confiar que el poder que Jesucristo tiene nos transformará para que así sea a Él a quien nosotros reflejemos. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo cómo el siervo sufriente, Jesucristo, mientras está siendo sentenciado, veremos cómo las actitudes mundanas de Herodes, de Pilatos, de los religiosos, de los soldados y de toda la multitud llevan al Señor a ser expuesto y encaminado hacia la cruz. Y realmente lo que haremos y finalmente es contrastar nuestra vida y preguntarnos si estas actitudes mundanas de estos personajes están también presentes en nuestras vidas el día de hoy. Hermano, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y quiero compartir contigo esta proposición teológica para el día de hoy. Aquel que está en Cristo se examina y arrepiente ante Dios si llega a identificar actitudes mundanas en él. Aquel que está en Cristo se examina y arrepiente ante Dios si identifica actitudes mundanas en él. Y la primera actitud mundana que podemos identificar es una actitud que desconoce a Dios. Una actitud que desconoce a Dios. Versículos 16 y 17. Te invito a que puedas estar allí. Dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Hermano, aparece el conector entonces que nos señala que anteriormente, por supuesto, algo sucedió. Y vimos en la exposición anterior que Jesús estaba siendo sentenciado por la ley romana, por Pilato. Y este personaje, Pilato, aunque era un personaje malvado, inflexible, no había visto razón para sentenciar a Jesús. Sin embargo, todo el pueblo, inducido por los religiosos, gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y el pueblo vimos que prefirió que soltaran a Barrabás, un confeso criminal, antes de que Jesús fuese soltado, y en vez de eso pedían que el Hijo de Dios fuese muerto en la cruz. Hermanos, aquel que nada hizo, por nosotros fue hecho pecado. Nos sigue diciendo aquí el versículo 16, que llevaron a Jesús entonces dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Cuando habla del pretorio, se refiere a aquellos soldados que eran la élite y que eran los guardias del prefecto, sus guardias personales. Y habían llevado a Jesús al lugar donde ellos vivían. Allí el Señor fue llevado. El patio del palacio de Herodes entonces fue el lugar más probable donde esta flagelación fue llevada a cabo. Nos habla acá el versículo que convocaron a toda una compañía. Y cuando hablamos de una compañía, era una cohorte, y una cohorte estaba compuesta por 600 hombres. De todo modo, no está claro si tantos hombres habían burlándose de Jesús, pero sí está claro que era un número importante. Y el versículo 17 nos dice algo tremendo. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Imagínate la escena, hermano. Como un macabro deporte, hermano, los soldados vistieron de púrpura a Jesús y le coronaron con espinas. El púrpura, hermano, era una tela cara y de mucho prestigio y simbolizaba, por supuesto, la realeza. Recordemos que el Señor Jesús ya había sido azotado. Y hermano, el azote no era un par de castigos o un par de látigos, sino que la historia nos relata que los azotes romanos eran tan brutales que destrozaban sin piedad el cuerpo de las personas. E incluso muchos no sobrevivían a los azotes.
Imagínate entonces, hermano, que el cuerpo dolido, azotado del Señor Jesús sigue sufriendo y ahora encima le es puesta una tela. Ese cuerpo destrozado puesta, sintiendo el roce de una tela encima. Cuánto dolor, hermano, y cuánto sufrimiento. Qué terrible este cuerpo herido. Hermano, aquella burla que estaba sufriendo ahora el Señor Jesucristo solo podía ser comparable a la que sufrió anteriormente en casa de Caifás. Segunda vez que el Señor Jesucristo sufría una burla entonces. Y como podemos ver, hermano, no solo burla, sino que dolor recibió el Señor con aquella corona de espinas. Hermanos, cuando hablamos de una corona de espinas, esto nos recuerda también la maldición de Dios a la humanidad allá en Génesis 3:18 particularmente, donde la maldición del Señor dice que la tierra iba a producir cardos y espinos. Bueno, esta maldición a toda la humanidad, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a llevarla sobre sus hombros y en este caso sobre su cabeza. Hermanos, los creyentes que constantemente caemos en pecado, esto produce que dejemos de adorar a Dios. Dejamos de adorar a Dios, a Él, al que es digno de ser reconocido, al que es digno de ser agradecido, de ser servido, de ser temido, de ser obedecido y reverenciado. Nuestro Dios prontamente deja de ser reconocido por sus hijos. Nosotros, quienes le desconocemos a Él, desconocemos sus demandas, desconocemos su obra y desconocemos también nuestra responsabilidad ante el Creador. Rápidamente, hermanos, nosotros olvidamos quién es Dios. Y tal como los soldados romanos, quienes servían al imperio romano, nosotros, los creyentes, metafóricamente hablando, comenzamos a servir a nuestro propio imperio, nuestro propio reino. Hermanos, y no solo ignoramos al Creador, sino que volvemos a poner aquella corona cruel de espinas, hiriendo una vez más a aquel que nos perdonó la vida. Hermanos, como en el huerto del Edén, en donde Adán y Eva desconocieron la voz de Dios, desconocieron sus demandas, pusieron oído a sus propios intereses, se olvidaron de lo que Dios les había dicho, de lo que Dios le había demandado. Nosotros también desconocemos a nuestro Señor. Y en vez de eso, muchas veces distintas voces escuchamos, ponemos atención, y a esas voces, hermanos, son las que nos llevan a olvidar quién es el Señor. Te hago una pregunta. ¿A quién estás considerando en tu vida? ¿Qué te está llevando a desconocer a Jesús? ¿Qué es aquello que te está distrayendo de la adoración a tu Dios? Quizás es un anhelo, un deseo, un sueño, algo que has anidado allí en tu corazón. ¿Qué es aquello que se ha vuelto imprescindible en tu vida? Y peor aún, que día a día te estás postrando y le estás rindiendo culto. Hermano, porque aquel que está en Cristo se examina y se arrepiente ante Dios, sí identifica actitudes mundanas en Él. Y una actitud mundana que nosotros podemos identificar como creyentes es una actitud que desconoce a Dios. Pero no solamente eso, hermano, sino que hay otra actitud que es una actitud que finge ante Dios. Versículos 18 y 19. Dice, y comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Luego, hermanos, los soldados, uno en uno, comenzaron a arrodillarse, a hacer reverencia en una adoración fingida, confesando con su boca lo que estaba lejos de creer en su corazón. Salve, rey de los judíos, fingían honrándole. Hermanos, pero no solo una burla, sino que también violencia los soldados practicaron con Jesús. Le golpearon con su caña en la cabeza y le escupieron. Hermanos, los soldados llegaron al nivel más bajo, como una bestia con el Señor se comportaron. Hermano, cuánta tiniebla
había en la mente de estas personas, cuán depravado es el corazón de estas personas, pero a la vez cuán confiable la palabra de Dios que habría predicho todo y cada una de las escenas que estaban sucediendo. Allá en Isaías 53:3, hermanos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 700 años antes, la palabra del Señor, fiel cumpliéndose. Hermano, y la ironía seguía estando presente, ya que los soldados, tanto de palabra como de hecho, se burlaban de la verdadera identidad de Jesús. Y aún así, en esos momentos de rebelión contra la humanidad del Cristo, el Padre, por las palabras y por los hechos de los soldados, daba testimonio de quién tenían realmente enfrente, el Rey de los judíos. Hermanos, del concepto del desconocimiento a la práctica. Los creyentes, hermanos, adquirimos prácticas en donde fácilmente simulamos adoración a Dios. No solo desconocemos al Señor, sino que comenzamos a vivir lamentablemente de una manera religiosa, pretendiendo adorar, pero la verdad, hermanos, que no es verdad esa adoración. Hermano, el desconocer a Dios se vuelve una hipocresía y ante los demás, incluso ante los hermanos, fingimos adorarle. Pero hermanos, son solo actos aprendidos, sin validez, y terminan siendo patéticos. En el fondo del corazón lo sabemos. Hermanos, porque mira, los soldados romanos que servían al imperio romano estaban jugando y se burlaban del Señor. Te pregunto, ¿no es una burla al Creador cuando tú y yo fingimos y nuestros labios proclaman su nombre, pero interiormente no es su gloria en la que estamos centrados? Y hermano, la hipocresía es duramente denunciada por el Señor en las Escrituras. El pueblo de Israel constantemente tenía prácticas que eran motivadas no por la adoración a Dios, sino ajenas al Señor. Por eso el Señor Jesucristo, allá en Mateo 23:2, le habla a los escribas y a los fariseos y le habla al pueblo diciéndole: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Porque realmente lo que ellos decían, los escribas y los fariseos, estaba bien. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hipócritas, sepulcros blanqueados, llegó a decirle el Señor. Y la iglesia, hermano, también es reconvenida y es confrontada cuando las actitudes de hipocresía entran en ella. Allá en la carta de tercera de Juan, en el versículo 9, perdón, tercera de Juan, versículo 9, hay un hombre, un personaje llamado Diótrefes. Y mira lo que dice, que a él le gusta tener el primer lugar entre ellos, entre los hermanos. No nos recibe, dice el apóstol Juan, no lo recibía a él, Diótrefes. Y en el versículo 10 dice: no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirles se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este Diótrefes, hermano, le encantaba tener el primer lugar, pero vivía una vida totalmente hipócrita, porque no se ceñía ni armonizaba su vida con la voluntad ni con la esencia del cristianismo. No adoraba a Dios, no bendecía a los hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo, vez tras vez, hace hincapié respecto a las actitudes hipócritas. Él mismo dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Las apariencias, hermano, son la hipocresía que entra en la vida del creyente y luego de desconocer a Dios comienza a actuar, a fingir, no adorando al Señor.
El apóstol Pablo también le escribe a Timoteo, allá en 2 de Timoteo 3:5, y le dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, es necesario entonces examinar nuestra actitud y nuestras prácticas actuales. ¿Cuál es la motivación central de nuestras acciones? ¿Identificas hipocresía en ti? Por otro lado, hermano, podemos estar pensando que nadie se da cuenta. ¿Realmente nadie se da cuenta? ¿Realmente creemos que el Señor está siendo burlado con tu hipocresía? Hermanos, la adoración a Dios sí importa, porque para eso fuimos creados. Para eso Cristo murió en la cruz y murió por ti, para que hoy le tengas esta oportunidad de adorarle. Y aquel que está en Cristo se examina y se arrepiente ante Dios, se identifica actitudes mundanas en Él. Quizás hay una actitud que estás desconociendo a Dios o una actitud que estás fingiendo hipócritamente ante Dios. Pero a lo mejor también y además estás con una actitud que deshonra a Dios. Versículo 20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura. Hermano, luego de este tormentoso momento en donde se burlaban, en donde le golpeaban, otra vez le cambiaron ropa. Sobre este cuerpo destruido del Señor, las telas otra vez volvieron a rozar su piel y nuestro Salvador lo soportó en silencio. Hermanos, a todas luces pareciera que era necesario que no estuviese completamente desnudo. Pese que a los romanos solían utilizar la desnudez de las personas para acentuar la burla y la vergüenza de ellas, pero no así los judíos, quienes debieron haberse opuesto. Por lo tanto, le cambiaron ropa nuevamente y le pusieron sus propios vestidos, dice acá el texto, y le sacaron para crucificarle. Hermano, Pilato aparece nuevamente en escena, llevando al Señor Jesucristo ahora hacia la multitud. No lo dice Marcos, pero sí lo indica Juan 19:4 en adelante. Y Pilato dice, he aquí el hombre. Pareciera que Pilato quiere volver a recalcar a la multitud, quizás esperando un gesto de compasión de los oyentes, pero la respuesta, sin embargo, siguió siendo firme. Crucifíquenle, crucifícale, la gente gritaba, porque los judíos habían convencido a la multitud y la razón para darle muerte al Señor Jesucristo, el Juan, el discípulo amado, nos la comparte allá en el capítulo 19, versículo 7. Nosotros tenemos una ley, dijeron los religiosos, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahí estaba la razón por la cual le estaban exigiendo la muerte. La crucifixión, hermanos, estaba lista y el siguiente paso sería el primero de aquel camino hacia la cruz. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, el desconocimiento de quién es Dios y la hipocresía ante Él llevará a otro paso inevitable, como una cadena de eventos. Lo próximo viene a ser la exposición de nuestro Señor ante los demás. Porque en vez de dar a conocer su carácter, sus virtudes, lo que damos a conocer es nuestra humanidad, nuestro egoísmo, nuestra hipocresía. Y el Dios en quien decimos creer, el Dios en quien decimos confiar, viene a ser burla y viene a ser decepción debido a nuestra performance. Hermano, aquella luz que se nos demanda a exhibir es cambiada por tinieblas y es eso todo lo que reflejamos. ¿Te acuerdas de Israel, hermanos?
El pueblo de Dios que había sido puesto por Dios para llevar el conocimiento de Dios a toda la tierra. Cuando Israel lograba hacer esto, los pueblos temían a Dios. Pero cuando Israel falló de dar testimonio del Señor, Dios no era conocido y reconocido por las naciones. Y uno lo puede ver vez tras vez así en el Antiguo Testamento. En el tiempo de los jueces, por ejemplo, 1400 años antes más o menos de que Jesucristo naciera, 1400 años. Vemos al pueblo de Israel, jueces 2:12 en adelante, que dejaron al Dios de sus padres. Bueno, y se mezclaron con los pueblos vecinos. Y los pueblos vecinos, lejos de conocer a Jehová, llevaron a Israel y Israel se sometió a la adoración pagana de los pueblos vecinos. Lejos estuvo el propósito de dar a conocer a Dios, porque Israel se mezcló y no dio a conocer a Dios. 600 años antes de Jesucristo, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 20, el Señor esparce a Israel, a las naciones, y dice, y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Israel, lejos de llevar el nombre del Señor, permitió que el nombre de Dios fuera profanado, porque no reflejaron el carácter, la gloria de Dios. Hermano, en esta progresión del pecado, luego de desconocer a Dios y de comenzar a vivir hipócritamente, nos llevará prontamente a que el nombre del Señor sea causa de burla y expuesto ante el mundo. Hermano, es comprensible que Herodes, que los religiosos, que Israel hicieran eso con Jesús. Pero es comprensible que un hijo de Dios exponga y deshonre a su padre. El llamado al creyente es totalmente el contrario. Y el apóstol Pedro, allá en 1 de Pedro 2:12, dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los creyentes estamos allí para mostrar estas buenas obras preparadas por Dios de antemano y que el mundo al ver esto glorifique a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Preguntémonos entonces, hermanos, ¿está nuestro testimonio honrando a nuestro Señor? ¿Estamos glorificándole o estamos exponiéndole ante aquellos que nos rodean? Entre nuestra familia, con aquellos donde Dios nos ha puesto para mostrar su poder. ¿Somos sus testigos? Consideremos entonces si a través de nuestra actitud, de nuestras acciones, le estamos reconociendo. Ay, hermano, hay veces que hacemos todo lo posible para demostrar que somos moralmente intachables. Y procuramos que no nos vean nada malo en nosotros. Sin embargo, cuando vienen circunstancias adversas, cuando vienen los problemas, enfermedades, por ejemplo, nos derrumbamos y exponemos al Señor, no confiando en su voluntad, no confiando en su poder, y el mundo nos está mirando. ¿Dónde está nuestro Dios? Hermano, esta pandemia que estamos viviendo puede ser entonces una gran oportunidad para dar testimonio de Él ante las personas. Hermano, no vivir quejándonos con ellos en las situaciones contingentes, sino que en las adversidades demostrar que nos amparamos y que es nuestro Dios quien nos fortalece en medio de las circunstancias adversas. Reflejamos a Cristo, el poder de Dios en nuestras vidas. Déjame concluir con lo siguiente. Hermanos, no olvidemos que la presencia del pecado en nuestra vida
puede llevar a confundirnos, a enceguecernos y a distraernos del objetivo supremo por el cual fuimos comprados. Aquel objetivo que nos habla de glorificar al Señor, mostrando sus virtudes al mundo. Debemos estar conscientes de esta presencia pecaminosa en nuestra vida y constantemente entonces examinar nuestro corazón, compararlo con lo que las Escrituras nos muestran de la santidad y demandas de nuestro Dios. Y una vez que hemos identificado el pecado que está en nosotros, nos arrepentimos, cambiamos de mente, confiamos plenamente que la gracia de nuestro Dios en la obra de Cristo, que ella nos sustentará, que su Espíritu Santo nos vivificará para poder adorarle de manera sostenida según sus demandas. Hermanos, porque no son nuestros méritos, porque no son nuestras acciones. Vemos las actitudes de Herodes, de Pilato, de los religiosos, de los soldados, de una multitud. Y estas, hermanos, vienen a recordarnos entonces nuestra insuficiencia en cumplir las demandas de Dios. Pero la actitud de Cristo, que nada dijo, la actitud de Cristo que sufrió todo, nos recuerda además que por esa actitud humilde, encomendada a la voluntad del Padre, el día de hoy tú y yo tenemos esperanza por esta gracia suficiente, gracia que no cambia, porque cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Hermano, aquel que está en Cristo se examina, se arrepiente ante su Dios cuando identificamos actitudes mundanas en nosotros. ¿La has identificado? ¿Actitud que está desconociendo a Dios en tu vida? ¿Una actitud que está fingiendo ante Dios? ¿Una actitud que le está deshonrando? El Espíritu Santo el día de hoy vuelve a hablar a tu vida, llamándote al arrepentimiento para que reconozcas tu insuficiencia y solamente la suficiencia que es en Cristo Jesús. Permíteme orar. Padre, te agradezco por este momento, por este tiempo en que podemos ser expuestos a tu palabra, confrontados a ella. Permítenos el privilegio, Señor, de reconocerte en nuestras vidas, reconocer tu santidad, tus demandas, contrastarlo con nuestro estado, Señor, con el pecado que hay en nosotros y buscar refugio solamente en la suficiencia de Cristo, quien murió en nuestro lugar, quien nos justificó y que su Espíritu Santo, tu Espíritu, mora en nosotros, nos va a sostener y nos guía, nos transforma para poder adorarte en espíritu y verdad. Padre, porque donde el pecado abunda, sobreabunda tu gracia y te agradecemos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Te agradezco, querido hermano, por tu atención. Te invito a seguir siendo sostenido por el Señor, buscar el refugio en la gracia que nos es en Cristo Jesús. Su palabra está siendo expuesta a nuestra vida a través de los cultos dominicales. Vamos a volver a la primera semana de septiembre ya con la cena del Señor para que hagamos memoria de Él. Además, los estudios bíblicos día martes que tienen relación con la escuela dominical, hermanos, para que puedas estar atentos a ellos. También los grupos pequeños estamos animándonos, sosteniéndonos, conteniéndonos mutuamente. Y las reflexiones para complementar tu meditación bíblica y tu tiempo de oración están allí. Tenemos aún el privilegio, hermanos, de participar en la ofrenda de los santos para ir y ser de bendición para aquellos hermanos que lo están necesitando. Te animo, querido hermano, que estemos orando los unos por los otros y que la gracia del Señor siga sosteniendo nuestra vida. Alabamos y glorificamos a nuestro buen Dios, porque hasta aquí Él es fiel y sigue teniendo cuidado de nosotros. Que el Señor te siga sosteniendo y solo para el Señor es la gloria.